Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio su obra y al portero mandó que velase. Marcos 13, 34. Este versículo es una pequeña historia de gran trascendencia para nuestra vida espiritual. Cristo comienza hablando en ella no de señales, aunque lo dijo en ese contexto. Él empieza hablando de una casa. No empieza aquí con guerras o terremotos, aunque lo dijo en ese contexto, sino que él empieza con una escena silenciosa, cotidiana, pero profundamente peligrosa. La historia que él nos cuenta, tan cortita, habla de un hombre que se fue y dejó, ¿qué cosa? Su casa. Y eso, hermanos, es más serio que lo que parece. Porque el problema no es que el dueño de la casa se fue. El problema es qué está pasando en la casa mientras él no está. Por eso he titulado la reflexión esta noche, cuando el dueño se fue, ¿qué está pasando en su casa? Así que no vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el mundo. Vamos a hablar de lo que está pasando en la casa de alguien muy importante. La historia que Jesús nos cuenta, tan cortita en ese versículo, no es una historia cualquiera, porque el hombre o el dueño de la casa es un hombre que tiene identidad, tiene autoridad, tiene propiedad. Y la casa no es de los siervos. La casa tampoco es del portero. La casa no es de la iglesia. La casa es de él. Y eso cambia todo. Porque hay veces que nosotros vivimos, hermanos, como si la casa fuera nuestra. Siempre decimos mi vida, mi tiempo, mi familia, mi ministerio. Pero Cristo dice, no, todo eso es mi casa. Yo soy el hombre que se fue lejos y dejé mi casa, dice Jesús. Y para profundizar un poco más sobre su casa, leamos Hebreos 3, versículo 6. Hebreos 3, verso 6. Y aquí la escritura dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí, hermanos, nosotros vemos que casa no es un edificio. Casa aquí no es estructura física.
La casa aquí es ¿quién? El pueblo de Dios. El creyente. La vida del cristiano. Esa es aquí la casa de Jesús. Y esto conecta con otros textos, como por ejemplo el de 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Templo de Dios. Somos entonces la casa de Dios. Ahora, Efesios 2, versículo 21 al 22. Efesios 2, versículo 21 al 22. Dice así la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué, hermanos? Para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que Dios no habita en paredes, sino que habita en personas. Dios, hermanos, habita en una casa, la cual es usted. Oh, pero aquí viene lo poderoso. Porque cuando conectamos estos versículos con el versículo de memoria que nos hemos aprendido, vemos entonces que el Señor no estaba hablando de una casa literal. Estaba hablando ¿de quién? De nosotros. Cuando Jesús dice que dejó su casa, Él está diciendo: te dejé a ti. Te dejé a ti. Tu vida es mi casa. Tu corazón es mi casa. Entonces, hermanos, la pregunta cambia completamente. Ya no es qué está pasando en su casa, sino que es qué está pasando dentro de ti. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Hebreos 3:6 que leímos dice algo que está implicado en el versículo de memoria. Y es que la casa debe mantenerse firme y fiel, decía el versículo, hasta el fin. Así decía Hebreos 3:6. Que somos, dice, su casa si permanecemos o nos mantenemos firmes y fieles hasta el fin. Esto significa, hermanos y hermanas, que no basta comenzar bien en la vida cristiana. No basta con tener momentos de gozo espiritual solamente, sino que como casa del Señor debemos permanecer firmes hasta el fin. Hay gente que fue casa de Dios, pero no permanecieron firmes, y ahora esa casa está vacía. Hay vidas que un día fueron templo, pero que ahora, por no permanecer firmes, están llenas de ruido, de pecado, de indiferencia. Y Hebreos ha advertido que somos su casa si permanecemos firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces surge la pregunta esta noche: ¿seguimos siendo su casa? Es importante saber si seguimos siendo su casa, porque una casa puede estar ocupada, pero sin Dios.
ocupada de muchas cosas, de materialismo, de secularismo, de egoísmo. Puede estar ocupada de avaricia, de orgullo, de resentimiento. Puede estar ocupada de entretenimiento, pero vacía de Dios. Una casa puede inclusive aparentar que está limpia por fuera, pero sucia por dentro, sin la presencia de Dios. Una casa puede parecer muy activa en la iglesia, muy ocupada en diferentes actividades de la iglesia, y sin embargo estar vacía del Espíritu Santo. De manera, hermanos y hermanas, que si usted es su casa, entonces el Señor debería de sentirse en casa dentro de usted. El Señor debería sentirse bien en su casa. Y como es su casa, Él debería de ordenar todo lo que está mal en su casa. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él se fue y ha dejado su casa. ¿O usted es su propio dueño? No. Usted tiene un dueño. Usted tiene quien lo manda. Y Él es Jesucristo. Tenemos quien nos mande. Hermanos, no somos independientes. No somos autónomos. Por lo tanto, no debemos vivir como nosotros queremos, sino que deberíamos de vivir como el dueño de la casa quiere, como el dueño de la casa manda. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Vamos a leer lo que el dueño de la casa dice en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Escuche al dueño de la casa lo que dice. Dice de la siguiente manera. Aquí está hablando del hombre que construye su casa. Pero dice al empezar, dice el relato, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y ahí comienza el hablar del hombre insensato que construye su casa sobre la arena, y del hombre prudente o sabio que la construye sobre la roca. Pero antes de hablar de la casa, él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Saben, hermanos, que este texto es clave. Porque si Cristo es el dueño de nosotros, su casa, ¿por qué no obedecemos? Voy a repetir esto. Si Cristo es el dueño de nosotros, su casa, ¿por qué no obedecemos? Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman que soy el dueño de ustedes, pero no hacen lo que yo les digo? ¿Saben, hermanos, que el mayor problema de la casa, en el versículo de memoria, el mayor problema de la casa no es la ausencia del dueño, sino es la rebelión silenciosa de los que dicen ser sus siervos? Jesús en el versículo de memoria y aquí en Lucas 6:46 no le está hablando a los incrédulos. Él está hablándole a gente religiosa. Gente que canta, gente que ora, gente que predica, gente que dice Señor, pero no hace lo que Él dice. Es decir, solo pronuncian un título que nunca han obedecido. Señor, Señor. Son una casa donde el dueño no manda, mandan ellos. Cristo está registrado como dueño en esa casa, pero no está ejerciendo como Señor. Hermano, decir Señor es la cosa más fácil, pero obedecer revela si de verdad Él es el Señor. Y aquí entra el versículo en la conexión con Marcos 13:34, el que nos hemos aprendido. Porque el versículo dice que Cristo como el dueño dejó ¿qué cosa? La casa.
y se fue lejos. Pero ¿qué pasó con los siervos? Los siervos empezaron a vivir como propietarios. Y aquí ya estoy yo parafraseando el versículo y haciendo la aplicación, porque nosotros somos los siervos. Cristo se fue lejos, dejó su casa, pero los siervos comenzaron a vivir como que fueran propietarios. Empezaron a comer como a ellos les gusta comer, empezaron a divertirse como a ellos les gusta divertirse, y empezaron prácticamente a vivir una vida sin control, sin supervisión. Por eso es que tenemos, lamentablemente, mucha rebelión en muchos siervos. Hermanos, hay algunos siervos que no han sacado a Cristo de la casa como dueño, pero le quitaron ¿qué cosa? Le quitaron la llave. ¿Cómo está usted? ¿Usted le ha quitado la llave al Señor de su casa, que es usted? ¿Usted le ha quitado la llave o vive como propietario? ¿Es usted de aquellos que dicen, Señor, Señor, cantan, Señor, pero viven como si el dueño fuera otro? Hermanos, eso no puede ser. Llamarle a Jesús Señor sin obedecerle es ocupar su casa sin someterse a su autoridad. Así que déjenme preguntarles esta noche, ¿quién está decidiendo en su vida? ¿Quién decide en su vida? ¿Quién está decidiendo en su vida? ¿Es Cristo el que decide en su vida? ¿O son sus deseos? ¿Es Cristo el que decide en su vida? ¿O es su comodidad la que decide? ¿Quién decide en su vida? ¿Es Cristo o es su cultura? Porque hermanos, si Cristo no decide, entonces Él no es Señor. Él no es Señor, aunque nosotros lo digamos. ¿Saben que esta noche el Señor no está buscando gente que lo nombre? Él está buscando gente que le obedezca. No está buscando el Señor visitantes en su casa. Él está buscando siervos rendidos. Así que hermanos, hoy no se trata de repetir Señor, Señor. Se trata de entregar ¿qué cosa? La llave. Se trata de entregar la llave. Porque, hermanos, Cristo no es un invitado en esta casa. Es el dueño de esta casa. Cristo no es un invitado en su casa, que es usted. Cristo es el dueño de usted. Amén, hermano. ¿Se siente usted contento que Cristo sea el dueño? Entonces entréguele la llave. Entréguele la llave. Hermanos, Dios no nos pidió permiso para crearnos y por lo tanto tampoco nos tiene que pedir permiso para gobernarnos. Si nosotros le quitamos la llave al Señor, por eso Apocalipsis 3:20, ¿qué cosa? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Porque le quitaron la llave. La iglesia le quitó la llave a Cristo. Los cristianos le quitaron la llave a Cristo. Por eso Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, porque me quitaron la llave, me sacaron. Yo no tengo libertad para entrar en sus vidas. Mire, qué cuadro este. Oh, hermanos, el Señor nos creó a nosotros y nos compró. Por lo tanto, no debemos vivir como si nosotros fuéramos dueños de nosotros mismos.
Ojalá que los que estamos aquí, si tan solo los que estamos aquí, le entregáramos la llave a Cristo. Oh, nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas serían bendecidas, prosperadas, victoriosas y no fracasaríamos. Así que Jesús nos está haciendo saber en nuestro versículo de memoria de que Él se fue, pero nos dejó en su casa con una autoridad delegada y una responsabilidad inevitable. Hermanos, el Señor se fue y dejó todo bien organizado para que los que quedaran en su casa estuvieran ocupados como dueños. ¿Como dueños? No. Para que estuvieran ocupados como, ¿qué dice el versículo de memoria? Como siervos. Oh, mis hermanos, aquí viene el punto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el creyente? ¿Está como siervo? ¿Está ocupado en la obra? ¿Está trabajando en la obra? ¿O qué está haciendo? Porque el Señor dejó todo bien arreglado. Dice, se fue lejos y dejó a sus siervos en la casa, cada uno con su obra. Hermanos, nos delegó el Señor. Si ustedes se fijan el versículo de memoria, ahí está hablando de que se nos delegó prácticamente autoridad. Autoridad. La palabra autoridad. Bueno, vamos otra vez al versículo. Marcos 13:34. Marcos 13:34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y ¿qué cosa? Y dio autoridad a sus siervos. Así que nosotros somos siervos ¿con qué? Con autoridad. Pero es una autoridad delegada por el dueño de la casa. Hermanos, el Señor nos delegó autoridad para actuar en nombre del dueño. No para que nos adueñemos de su casa, sino para actuar en nombre del dueño. Hermanos, en otras palabras, el Señor nos ha capacitado para que en su nombre hagamos ¿qué cosa? Su obra. El Señor nos ha delegado esa autoridad no para que nos sintamos importantes, sino para cumplir una misión. ¿Cuál misión? Mateo 28, usted lo sabe, versículo 18 al 20. Aquí nosotros vemos para qué el Señor nos dio autoridad. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda qué cosa, autoridad o potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí está la autoridad. Esta es la autoridad que en el versículo de memoria dice que el Señor, al irse lejos y dejar su casa, esta es la autoridad que le delegó a sus siervos. Hermanos y hermanas, ¿tiene poder la iglesia? ¿Tenemos poder? Sí tenemos poder. Pero ¿saben qué? El problema es que no estamos ese poder sacándole nosotros el beneficio que debiéramos
porque no estamos teniendo una íntima comunión con el Señor cada día. No somos perseverantes en nuestra devoción con Él, y prácticamente la iglesia tiene autoridad, pero no está usando la autoridad. El cristiano tiene autoridad, pero no la está usando. Porque ¿cuántos aquí estamos dando estudios bíblicos, por ejemplo? La hermana. ¿Cuántos aquí estamos saliendo a hacer obra misionera? ¿Cuántos aquí estamos saliendo a compartir el evangelio con otro? O sea, tenemos una autoridad que no la estamos usando. La iglesia ya no es misionera como antes. La iglesia ya no tiene el celo por la misión. Tenemos autoridad porque el Señor nos la delegó, pero no la estamos usando. Voy a poner otro caso. Tenemos autoridad para vencer el pecado, pero ¿qué pasa con esa autoridad? No la ejercemos, más bien toleramos el pecado. Tenemos autoridad de predicar, pero ¿cómo estamos? Estamos callados. Tenemos autoridad para vivir una vida de santificación, pero ¿qué hacemos? Negociamos la santificación. Así que, hermanos, el problema que tenemos es que no estamos usando la autoridad. No estamos haciendo la obra del Señor. No estamos haciendo el papel de siervos. Si ustedes ven, dice que Él le delegó autoridad ¿a quiénes? A sus siervos. Y esto es clave. Porque no dice a sus líderes, no dice a los más preparados, no dice al pastor, no dice al anciano, dice a sus siervos. ¿Cuántos aquí se consideran siervos del Señor? Todos somos sus siervos. Hermanos, el Señor no dice al predicador, dice a sus siervos. Antes de ser predicadores debemos de ser siervos. Antes de ser líderes debemos de ser siervos. Si nosotros no entendemos la autoridad, en vez de ser siervos, vamos a ser capataces. Si nosotros no entendemos la autoridad a quien el Señor se la ha dado, nos vamos a volver en el mandamás. Nos vamos a volver en personas que solo damos órdenes. Hermanos, la autoridad mal entendida produce orgullo. En cambio, la autoridad de un siervo, esa produce fidelidad, humildad, trabajo, entrega al Señor. ¿Por qué? Porque imita a Cristo. Cristo dice que Él se despojó de todo y tomó la forma ¿de qué? De siervo. Así que, hermanos, antes de querer autoridad, queramos ser siervos. Porque muchos quieren autoridad, pero no quieren ser siervos. Y Dios dice, primero te defines como siervo y luego te confío la autoridad. Y partiendo, hermanos, de que todos aquí entendemos esto y asumimos y queremos ser siervos, ¿a cuántos de los siervos dice que el Señor le delegó su obra? ¿Cómo decía el versículo? A cada uno. Hermanos, no, la obra no es solo para que la hagan los directores de obra misionera y hay que vean ellos cómo le hacen para ver cómo comparten el evangelio. No, hermanos. A cada uno Dios le delegó su obra. No a los más espirituales, no a los más consagrados, es a cada uno. Todos, todos. En el reino de Dios, mis hermanos, no hay espectadores o espectadores. En el reino de Dios, todos tenemos algo que hacer. En el reino de Dios, hermanos, no hay lugar para los inactivos. En el reino de Dios no hay solo bancas para sentarse. En el reino de Dios hay una mies grande allá afuera, la cual debemos trabajar.
dijo el apóstol Pedro que cada uno, dijo, debe trabajar según el don que haya recibido. Según el don que haya recibido. Así que, hermanos, si no estamos haciendo nada en la obra, no es porque no tengamos llamado, es porque no estamos respondiendo al llamado. Si no estamos, repito, haciendo algo en la obra, no es porque no tengamos llamados, es porque no estamos respondiendo al llamado. Y su obra, hermanos, para la cual nos delegó autoridad, no es cualquier obra. Es la obra de salvar almas para Cristo. Mire que es interesante cuando él dice que a los siervos les delegó no una obra, sino que dice que les delegó, ¿qué cosa? Su obra. Su obra. Bien interesante eso. Porque no hay lugar ahí para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para hacer solamente su obra. Mire qué cosa. Les delegó autoridad para que hicieran su obra, la de él, no la mía. Así que el sábado de la tarde mi obra puede ser querer estar acostado. Pero, ¿cuál es la obra que el Señor me encomendó para hacer el sábado en la tarde? Ir a visitar enfermos. Ir a visitar algún hospital. Ir a visitar a alguna persona que vemos que está pasando alguna dificultad. Ir a dar un estudio bíblico. Esa es su obra. Pero si la obra mía es la que quiero hacer y ahí me acuesto y no hago su obra, imagínense entonces cómo. Y si entre semana tampoco la hago, entonces ¿cuándo es que yo hago su obra? Hermanos, la obra del Señor no es algo autoasignado, no es algo que yo lo hago dependiendo cómo estoy emocionalmente. No es algo improvisado. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice así Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios no nos llamó a hacer mucho, solo nos llamó a hacer su obra. Y su obra ya está preparada de antemano. Hay gente que está hoy en día muy ocupada, pero no ocupada en la obra. Hay gente que está ocupada en dividir la iglesia. Hay gente que está ocupada en la iglesia para andar metiendo cizaña a otros, pero no están ocupados en la obra. Hay gente que son parte de la congregación, pero solo están ocupados en ver cómo le mete la duda a otro hermano en contra de otro. Y ese es el trabajo de ellos. Ellos no buscan dar estudios bíblicos, ellos no buscan ocuparse en ver cómo le llevan el mensaje a otro, sino en ver cómo dividen. Hermanos, y debemos nosotros tener mucho cuidado. Hermanos, yo quiero que observen el orden. Dios le dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. O sea, el Señor nos ha capacitado, nos ha definido al decir que somos siervos, nos ha incluido en su obra y luego nos asigna que hagamos esa obra. Hermanos, si Dios te dio autoridad y te llamó siervo y entonces te incluyó, ya tienes una obra que hacer. ¿Cuál es tu obra, hermano? ¿La estás haciendo
¿Cuál es mi obra? La estoy haciendo. Cada uno aquí tiene una obra. Y es la obra de Dios, hacer la obra de Dios. El problema, hermanos, no es que la iglesia ignore su obra. El problema es que la iglesia no quiere hacer la obra. El problema muchas veces no es que tú ignores la obra que Dios te ha dado. El problema es que no la quieres hacer. Nosotros sabemos que debemos hacer la obra, pero no la hacemos. Nosotros hemos recibido la autoridad de Dios para hacer la obra, pero no ejecutamos dicha autoridad. Imagínate tú al dueño de la casa regresando y preguntándote, ¿estás haciendo tu obra o mi obra? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Imagínate que el dueño de la casa regrese, o sea, Cristo viene otra vez y te dice, ¿estás haciendo mi obra o tu obra? ¿Qué le dirías? Hermanos, el Señor quiere que hagamos su obra, no la nuestra. El Señor quiere que hagamos inclusive no la obra del enemigo, sino solamente su obra. Es más, el Señor ni siquiera quiere que hagamos la obra más fácil, la que más nos convenga, sino solamente su obra. Él ha dicho, les he dado autoridad para que la usen. Para que la usen de tal manera que cuando yo como dueño regrese, los encuentre ocupados usando mi autoridad para predicar el evangelio. Por eso, hermanos y hermanas, oigamos a Jesús lo que nos dice en Lucas 19:13. Lucas 19:13. Dice así: y llamando a 10 siervos suyos, les dio, ¿qué cosa? 10 minas. ¿Y qué les dijo? Negociad entre tanto que vengo. ¿Qué debemos estar haciendo mientras el dueño de la casa regresa? Negociando. Es decir, poniendo a trabajar los talentos, poniendo a trabajar las facultades, poniéndonos, hermanos, al servicio del Señor. Dios no nos ha dejado en la iglesia como espectadores, nos ha dejado como administradores de sus talentos. Ni siquiera nos ha dejado débiles, nos ha dejado ¿con qué? Con autoridad. Hermanos, el Señor no nos ha dejado aquí solo esperándolo, sino que nos ha dejado trabajando para Él. Hermanos, Dios espera que nosotros nos activemos. Dios no quiere que estemos pasivos. Tenemos una obra que hacer. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un llamado. Pero hoy vemos una tragedia espiritual. Y es que la mayoría está ocupado en todo menos en la obra del Señor. Por eso dijo Jesús, ¿quién es pues? Dijo el siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo así. No dice pensando en hacerlo. No dice deseando hacerlo, ni mucho menos planeando hacerlo. Dice haciéndolo así. Bienaventurado aquel siervo. Vamos al don de profecía. Dice, Dios nos ha dejado una obra a cada uno. No el trabajo temporal como plantar, cosechar, sembrar y guardar la cosecha, sino edificar ¿qué cosa? Su reino. Conducir a las almas al conocimiento de la verdad. Y considerar este trabajo, hermanos, como nuestro deber primero y ¿qué cosa? Y más elevado. Dios dice, tiene derecho sobre nosotros. Nos ha dotado de capacidades y nos ha dado oportunidades si queremos verlas y aprovecharlas. Así que ahora es nuestra hora de trabajar. Ahora es tiempo de formar caracteres de acuerdo con el modelo divino. Si conocemos a Cristo, lo revelaremos a otros. Pues dijo Él, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo.
Él vino al mundo para representar al Padre. Y la obra que nos ha encomendado consiste en representar su carácter. No podemos excusarnos de qué, de hacer esta obra. Pero ustedes se fijaron, voy para atrás. Dios nos ha dado, dice qué cosa, nos ha dejado una obra. ¿A quién? A cada uno. Mire lo que sigue diciendo. El maestro pide obreros evangélicos. ¿Quién responderá? No todos los que entran en el ejército han de ser generales, capitanes, sargentos, ni aun cabos. No todos tienen la carga y responsabilidad de los dirigentes. Hay duro trabajo de otras clases que hacer. Algunos deben cavar trincheras y erigir fortificaciones. Otros han de hacer de centinelas o llevar mensajes. Aunque hay tan solo pocos oficiales, se requieren muchos soldados para formar las filas de un ejército. Sin embargo, el éxito de este depende de la fidelidad de cada soldado. La cobardía o traición de un solo hombre puede producir un desastre para el ejército entero. Pues dice, el que dio a cada uno su obra según su capacidad, no dejará sin recompensa el cumplimiento fiel del deber. Cada acto de lealtad y fe será coronado con señales especiales del favor y aprobación de Dios. A cada obrero se hace esta promesa: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántos somos soldados aquí? Todos tenemos que hacer que este ejército camine hacia la batalla unido. Y aquí el don de profecía dice, todos hemos sido llamados a trabajar, todos somos soldados. Tal vez no todos son capitanes, tal vez no todos son generales, tal vez no todos son cabos, pero todos tenemos una labor que hacer en el ejército. Sigue diciendo, Cristo ha dado a cada uno su obra. Espera que cada uno haga su obra. ¿De qué manera? Con fidelidad. Encumbrados y humildes, ricos y pobres, todos tienen una obra que hacer para el maestro. Cada uno está llamado a la acción. Pero si no obedecéis la voz del Señor, si no hacéis su obra señalada con firme confianza en Cristo como vuestra suficiencia, si no seguís su ejemplo, malo y negligente siervo, es lo que se va a registrar junto a vuestro nombre. Wow. Si no hacemos la obra de Dios, ¿qué es lo que se va a poner junto a nuestro nombre? Malo y negligente siervo. A menos, dice, que sea comunicada a otros la luz que os ha sido dada. A menos que haga brillar vuestra luz, esta se convertirá en tinieblas y vuestra alma será dejada en un terrible peligro. Dios dice a cada uno que conoce la verdad: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comunicad a otros, dice, el conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios para iluminar al mundo. Si no permanecéis en vuestros puestos designados, si no hacéis que brille vuestra luz, quedaréis envueltos en tinieblas. Dios exhorta a todos los hijos e hijas de la familia celestial a que estén plenamente aparejados, de modo que en cualquier momento puedan entrar en las filas, listos para la acción. El corazón enternecido y lleno de simpatía por el amor de Jesús encontrará las preciosas perlas designadas para el cofre del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ya el tiempo avanzó, pero solo quiero terminar diciéndoles que para que no nos distraigamos de la obra, mire lo que nos dice: que hagamos la labor de portero. Que hagamos la labor del portero. ¿Qué hace el portero? El portero lo que hace es, ¿qué cosa? Velar. En otras palabras, dice Jesús, son siervos, pero al mismo tiempo son porteros. Es decir, están haciendo la obra que les he delegado, pero al mismo tiempo vigilantes. Porque su trabajo es detectar lo que viene. Y aquí está el problema, hermanos. El enemigo no necesita destruirnos. El enemigo lo único que necesita es que nos distraigamos. Por eso dijo Cristo: mirad por vosotros mismos, dijo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude
para que nos mantengamos trabajando en su obra y velando como verdaderos porteros. Voy a cerrar esta reflexión diciendo lo siguiente, hermanos. Si ustedes han reconocido, y yo también, que nos hemos distraído de la obra de Dios, que no hemos estado haciendo la obra de Dios, si ustedes sienten que bajamos la guardia hace ratos en esto de la obra de Dios, si ustedes sienten que nos hemos quedado solamente a congregarnos, pero no hacemos la obra de Dios, hoy es el día, hermanos, de que todo cambie. Hoy es el día de que nuestra manera de ser cambie. Hoy es el día de volver a hacer el papel del siervo y el papel del portero. Hoy es el día de velar. El portero no se duerme. El portero está listo para abrirle la puerta a su Señor cuando regrese. Cristo viene pronto y viene a su casa. Cristo va a venir a reclamar lo suyo. Ojalá que ese día tú estés listo como portero para abrirle la puerta y que entre y se quede a morar para siempre. Pero yo te quiero decir algo, hermano, hermana. No esperes a que llegue ese día. ¿Qué te parece si esta noche le abres al Señor las puertas de tu casa, de tu vida, y como todo un portero, ábreselas de par en par para que Él venga como el verdadero dueño a tomar posesión de su casa? ¿Quiénes esta noche le gustaría decirle al Señor de rodillas: aquí está mi casa? Hace ratos que te quité la llave, hace ratos que me apropié de ella, me hice dueño de ella, tú no has gobernado, pero hoy estoy aquí diciéndote, te abro las puertas de par en par, como todo un portero, te abro las puertas de mi vida para que entres en mi casa y te quedes morando desde ahora y para siempre. ¿Quién le quiere decir eso a Cristo? Vamos a arrodillarnos entonces y voy a darle un tiempito para que usted se lo diga al Señor. Usted se lo diga al Señor ahí y yo voy a interrumpir ese silencio en voz alta. Padre Celestial, en este momento, los que estamos arrodillados aquí y allá en sus casas, los que están mirando, estamos abriéndote la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que tú entres y mores en nosotros. Perdónanos por tenerte afuera por mucho tiempo. Perdónanos por haberte quitado la llave y tú no tener libertad de entrar. Perdónanos por el tiempo que no dejamos que tú nos gobernaras, sino que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Perdónanos por las veces que no hicimos tu obra, ni mucho menos la de portero. Perdónanos, Padre, nuestra indiferencia, nuestra negligencia. Perdónanos por las veces que solo te hemos llamado Señor, Señor, pero no hemos hecho lo que tú mandas. Pero esta noche te hemos dicho que queremos un cambio en nuestra vida y te hemos rogado que por favor entres en nuestra vida.
que tú seas el dueño de nuestra o de tu casa, que tú otra vez vengas y tomes control de tu casa, que tú, oh Señor, otra vez entres a nuestra mente, a nuestra mirada, a nuestro oído, a nuestra boca, a nuestro ser, y que tú nos gobiernes, porque finalmente tuyos somos. Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos que no sigamos más adueñándonos de tu casa, sino que más bien solo seamos tus siervos, haciendo en tu casa lo que tú nos has mandado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.